Hola, bienvenidos al siguiente tutorial, capítulo Métodos en una revisión sistemática. La sección Métodos en una revisión debería estar escrita en tiempo pasado y debería escribir lo que se hizo para obtener los resultados y las conclusiones en la presente revisión. Debe contener mínimamente este capítulo los criterios de elegibilidad, las fuentes de información, búsqueda, selección de los estudios. Adicionalmente también hay análisis, por ejemplo, lista de datos, riesgo de sesgo en los estudios individuales, medidas resumen, síntesis de resultados, riesgo de sesgo entre los estudios, entre otros puntos. Como cualquier trabajo de investigación, la primera y más importante decisión al preparar una revisión sistemática es determinar su enfoque, lográndose esto al formular muy bien la pregunta. Esta estrategia guiará muchos aspectos del proceso de la revisión. ¿Cómo determinar los criterios de elegibilidad, por ejemplo? La búsqueda de estudios, recoger los datos de los estudios incluidos y la presentación de los resultados. En la revisión Cochrane, las preguntas se plantean ampliamente como objetivos de la revisión. Aquí vemos el ejemplo para esta revisión sistemática en la cual se está planteando la pregunta. Punto 1. Criterio de elegibilidad. Uno de los aspectos que distingue una revisión sistemática de una revisión narrativa es la especificación previa de los criterios para la inclusión y exclusión de estudios, o sea, los criterios de elegibilidad. Por ejemplo, vemos aquí en este estudio el enunciado, la pregunta y el objetivo. El enunciado es enfoque y estrategia de responsabilidad social implementada en instituciones de educación superior, una revisión sistemática de la literatura científica en los últimos 10 años. La pregunta, ¿cuáles son los enfoques y la estrategia de implementación de la responsabilidad social universitaria de las instituciones educativas superiores descritos en la literatura científica? Y el objetivo, que se desprende casi con las mismas palabras tanto del enunciado como de la pregunta, sería describir los diferentes enfoques y estrategias de implementación de la responsabilidad social universitaria en las instituciones educativas superiores a partir de la revisión de la literatura científica en los últimos 10 años. También se debe señalar las características de los estudios, por ejemplo, los años abarcados, el idioma o estatus de publicación, justificándose apropiadamente todo. Punto 2. Fuentes de búsqueda. Describir todas las fuentes de información, base de datos como por ejemplo los repositorios de artículos científicos de las universidades, la base de datos EBSCO, Scopus, Google Académico, etc. También se explica a detalle si se usó base de datos de literatura gris, ojo, entendiéndose esto como la literatura que no está formalmente publicada en fuentes como libros o artículos de revista. Pueden ser estos los resúmenes de congresos, conferencias importantes, etc. Punto 3. Búsqueda. Presentar la estrategia completa de búsqueda electrónica en al menos una base de datos, incluyendo los límites y parámetros utilizados de la forma que pueda ser reproducida. Aquí vemos un ejemplo en el cual se empieza a mencionar la cantidad de artículos científicos en cada una de las bases. 3.1. Diseñar las estrategias de búsqueda. La búsqueda para revisión sistemática se intenta ser tan extensas como pueda, con el fin de asegurar que se han incluido en la revisión tantos estudios necesarios y relevantes como sea posible. Sin embargo, es necesario hacer un balance entre esforzarse por la extensión y mantener la relevancia cuando se desarrolla una estrategia de búsqueda. Aumentando la extensión, o sea, la sensibilidad de una búsqueda, se reducirá su precisión y se recuperará más artículos de los que no son relevantes. Entonces, sensibilidad viene a ser el número de informes relevantes identificados entre el número total de informes relevantes existentes, mientras que precisión viene a ser número de informes relevantes identificados entre el número total de informes identificados. Una estrategia óptima de búsqueda
tiene usualmente una sensibilidad entre el 80 y el 99% y una precisión entre el 20 y el 30%. También es necesario explicar si se hizo uso de los operadores booleanos. Por ejemplo, aquí vemos en esta revisión sistemática el uso del o, de la y, también se puede hacer uso del no, etc. Asimismo, también los filtros de búsquedas y otros aspectos que se consideren necesarios. Punto 4. Selección. Una búsqueda bien diseñada permite recuperar la literatura más relevante relacionada con el área de investigación, pero también muchos documentos irrelevantes o fuera de focos del estudio. Por lo tanto, es obligatorio la realización de una depuración manual de los documentos recuperados automáticamente. Aquí entra en acción los criterios de inclusión y de exclusión. La claridad es importante en la definición de los criterios para que el proceso pueda ser auditado o reproducido. Generalmente los documentos son comúnmente descartados mediante el análisis de sus títulos, la lectura de los resúmenes o conclusiones, pero en caso de alguna duda se requiere una lectura más profunda. Es muy común que en la exclusión de estos artículos se realice en función del idioma. Otro aspecto muy importante es el uso apropiado de gestores bibliográficos. En este caso se hace uso de este gestor bibliográfico. También se tiene el Mendeley como también el EndNote o Zotero. Algunas recomendaciones. Es muy importante que en la selección final de los estudios la realice más de un revisor. Por lo menos el equipo lo integre un revisor que tenga conocimiento sobre el área a revisar y un segundo revisor que no sea experto en el contenido, ya que este revisor experto en un área frecuentemente tiene opiniones establecidas de antemano que pueden sesgar la evaluación sobre la relevancia y la validez de los artículos. En la mayoría de las revisiones será importante realizar pruebas pilotos de los criterios de elegibilidad en una muestra de informe. Por ejemplo, si tenemos para hacer esta prueba piloto podemos trabajar con 12 artículos, incluyendo entre ellos algunos definitivamente elegibles, otros definitivamente no elegibles y un restante de artículos dudosos. La prueba piloto se puede utilizar para refinar y aclarar los criterios de elegibilidad, adiestrar a las personas que lo aplicarán y asegurar que los criterios los puedan aplicar de forma consistente más de una persona. En caso de existir controversias para llegar a acuerdos entre la elegibilidad de los artículos entre dos revisores, se puede usar el estadístico kappa. Hay que recordar que para que si refleja un acuerdo aceptable debe estar entre 0.4 y 0.59. Un acuerdo adecuado va desde 0.6 a 0.74 y si refleja un acuerdo excelente es superior al 0.75. En los próximos videos tutoriales estaré explicando un ejemplo práctico donde se hace uso de este estadístico kappa. Muy bien, los espero en los próximos videos. Muchas gracias. Aquí, no sin antes explicarles que les dejo alguna bibliografía para aquellos que quieren profundizar sobre el tema que hemos tratado en este video tutorial. Nos vemos.